CORAPE, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, amigos y amigas de los medios comunitarios de CORAPE? Estamos en un nuevo programa de Ágora Democrática. Gracias por la sintonía a través de los medios comunitarios afiliados a nuestra red en YouTube y de nuestras diferentes redes sociales. El caso Olón y las consecuencias políticas para el gobierno nacional, ese será nuestro tema de hoy. Yo soy Elba Luzardo y como siempre es un gusto acompañarlos para conocer sobre los temas de la coyuntura nacional y ponerlos en la mesa de debate. Iniciemos. La empresa Vinacin S.A. anunció este 11 de mayo que los trabajos del proyecto Eco-Olón se suspenden. ¿Pero qué pasó antes de esta decisión? El lunes 6 de mayo, comuneros de Olón y activistas ambientales alertaban de la construcción de un proyecto inmobiliario en la comuna de Olón en Santa Elena, la tala de más de 20 algarrobos para la realización de los trabajos, daños ambientales en la zona y una amplia presencia militar y policial. Este tema comprometió a algunos ministros, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y a su esposa, Lavinia Balbonesi, quien sería accionista mayoritaria de Vinacin. En el lugar, sus comuneros realizaron una jornada de resistencia pacífica. Después de varios días, el presidente Noboa y su ministra de Ambiente, Sade Fricci, se pronunciaron en su cuenta X, pero no profundizaron en el tema. El movimiento político Unidad Popular presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de la esposa del presidente Noboa. La Fiscalía anunció investigaciones sobre el caso y en la Asamblea Nacional se llamó a comparecer a la ministra Fricci. Pero no solo eso, pues la imagen del presidente Daniel Noboa fue duramente cuestionada por su doble discurso, pues en campaña hablaba de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. En medio de todo este escenario de críticas hacia el gobierno nacional, el presidente Noboa ordenó la creación del Comité de Ejecución para el cierre progresivo del bloque petrolero del Yasuní TT, una decisión que varios sectores catalogan como una cortina de humo para desviar la atención sobre el caso Olón. Desde el gobierno se ha señalado que este tema estaría cerrado. Sin embargo, hay quienes piensan lo contrario y siguen exigiendo respuestas. Por ejemplo, ¿quién aprobó el registro ambiental? ¿Área protegida o bosque protector? ¿A quién beneficia en realidad el proyecto? ¿El gobierno fue víctima de la politización? ¿La ministra Fricci debe renunciar? Para hablar acerca de este tema y consultar algunas de estas dudas, tenemos a dos invitados. Vamos a conocer de quiénes se trata. Está junto a nosotros Fred Larreategui Favara, él es abogado por la PUCE, máster en Derecho Ambiental por la Universidad Rovira i Virgili de Cataluña, España. También nos acompaña Santiago Cabrera Hanna, historiador catedrático y analista político, es profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Bienvenidos. Vamos a empezar este diálogo con el señor Larreategui. Usted es conocedor del derecho ambiental. Hay muchas dudas sobre el caso Olón. La designación del área como bosque protector se remonta a 2001. Por su parte, la ministra de Ambiente, Sade Fricci, ha señalado que la zona del proyecto no corresponde a una área protegida. Que nos aclare un poco esto. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí. El tema de la declaración de áreas protegidas ha venido generando mucha controversia en el país. Concretamente en casos de concesiones mineras sobre bosques protectores también ha habido el mismo debate. En esta oportunidad es una zona distinta, es un proyecto de dimensiones y características distintas. Lo cuestionable o lo que la sociedad debería profundizar es si es que la vía del registro ambiental es la adecuada para proteger ciertos valores, ciertos ecosistemas.
pongo en comparación el tema de los bosques protectores que están concesionados a actividad minera, inician sus actividades con un registro ambiental. El registro ambiental es un procedimiento que no ahonda, no profundiza, no estudia con la necesidad que estos ecosistemas frágiles requieren, los impactos que las actividades humanas pueden tener. La Corte Constitucional se ha manifestado en el caso de los manglares, ese es un caso en el que yo participé junto a otros colegas, respecto a la importancia que tiene el ecosistema del manglar. Porque ustedes recordarán, se le conocía como el caso Manglares y en realidad se estaba solicitando la inconstitucionalidad de 4 artículos. 2 artículos fueron declarados inconstitucionales y uno de constitucionalidad condicionada, que tiene que ver con el tema de la consulta, que también tiene incidencia en este caso, porque al ser una comuna, al ser una población, y la Constitución es clara en decir que toda obra, proyecto o actividad debe ser consultada. Yo he visto en redes sociales que se menciona la innecesidad de llevar a cabo, que el Ministerio del Ambiente ha dicho que no es necesario llevar a cabo una consulta, pero eso no dice la sentencia que hace referencia el Ministerio del Ambiente, no hace referencia, hace énfasis en que en los proyectos mineros, desde la parte inicial, se debe iniciar con un proceso de consulta en la emisión del registro ambiental, pero no dice que en otros proyectos y en otras actividades no se deba hacer. Por ende, en aplicación de principios constitucionales, en caso de duda, indubio pro natura, en caso de duda, debo interpretar en un sentido favorable a la naturaleza. En caso de duda, aplicaré principios de participación ciudadana para que la gente pueda manifestarse y expresarse qué es lo que considera respecto a una afectación inmobiliaria en un ecosistema frágil como es el manglar. Usted señaló que lo que se hizo fue la entrega de un registro ambiental que es para trabajos de bajo impacto, pero en este caso también, al igual que usted, coinciden otros expertos y señalaban que lo que se necesitaba era una licencia ambiental. Aquí se saltaron pasos, el no otorgar esta licencia ambiental, ¿también fue adrede o por qué cree se debió de haber dado esto? A mí me genera muchas preocupaciones serias, ¿no? Porque veo cuál es la falta de criterio, de sentido de urgencia que está viviendo el planeta y el Ecuador en particular para otorgar una serie de permisos ambientales. Y por eso yo decía en la introducción la importancia que existe, que tenemos ahora como sociedad, de profundizar el tema de qué tipos de permisos se van a otorgar. No es lo mismo que yo dé un registro ambiental para 4 casas, 4 baterías sanitarias y los efectos que tienen 4 familias viviendo en una zona como la de Olón, ¿verdad? Es distinto si es que se quiere hacer ya un complejo habitacional o edificios o urbanizaciones, como lo quieran llamar, que toda esas efectos de los usos de la presencia humana van a generar en ese ecosistema frágil. Entonces yo creo que en función del volumen de personas que podían frecuentar ese espacio, sí es necesario realizar un estudio de impacto ambiental y no un mero registro que, como le he manifestado, es un sistema es un formulario que usted entra en el SUIA, en el Sistema Único de Información Ambiental, y va llenando la información que le van pidiendo, y eso se aprueba sin ningún tipo de rigor y de estudio y de profundidad de los impactos que puede generar, así fuere una construcción de un complejo habitacional. Y ahora vamos con el señor Santiago Cabrera, también conocer su análisis, su lectura acerca de este caso Olón, que como lo mencionamos, puso en jaque, en críticas, la gestión del presidente Daniel Noboa y también la gestión cercana a algunos de sus ministros. Inclusive también se vincula a su esposa Lavinia Balbonesi. Bienvenido. Bueno, gracias por la entrevista, Alba, y Fred, qué gusto compartir contigo también. Yo creo que la situación que se suscitó en Olón debe llevarnos a una reflexión mucho mayor, no solamente en el campo del derecho, sino en el campo de la dimensión social y política, porque estamos ante unas actitudes privadas, pero auspiciadas, como se ve, por el gobierno, que paradójicamente está llamado a defender el medio ambiente, digo yo, apadrinadas por el gobierno, y que tienen que ver con lo que no solamente en el Ecuador, sino en América Latina y en varios lugares del mundo se viene denunciando, que es la política del despojo de las comunidades y de los pueblos que están en situación de mayor vulnerabilidad, y a quienes se les despoja precisamente de eso
que resulta ser el capital más importante en el siglo XXI, que es el medio ambiente, ¿no? Las preguntas surgen por todo lado. Yo no voy a referirme todavía a la situación o a las capacidades que puede o no tener la ministra de Ambiente para ocupar ese cargo, ¿no? Ya por ahí podríamos empezar toda una discusión, pues, que ya se ha venido dando en varios medios de comunicación. Pero sí sorprende la celeridad, la rapidez y diría yo el entusiasmo que el Ministerio de Ambiente, comandado por la señora Fritzsche, ha tenido desde que llegó el gobierno del señor Daniel Noboa. Se han concedido, en palabras del propio Ministerio de Ambiente, 1.700 permisos, ¿no? 21 licencias, 300 registros, 1.400 certificados, ¿no? Acá Fred nos decía con mucha claridad cuál es la diferencia entre lo que es una licencia, un permiso ambiental. Pero viene la pregunta, bueno, más allá de ufanarse con este número tan grande de trámites ambientales desarrollados por el Ministerio de Ambiente, hay que preguntarse a quiénes benefician, quién está detrás de esos permisos, por qué se los concedió, dónde, en qué sectores, en qué geografías del Ecuador se han concedido estos trámites, se los han dado, para qué se los ha dado, cuál es el nivel de impacto que hay en cada caso, cuál es el involucramiento de el sector privado con el sector público para entregar este tipo de permisos o de licencias, y qué pasa con las comunidades. Es decir, por eso yo hablo de despojo, ¿no? O sea, llega la señora Fritzsche a la Secretaría, al Ministerio de Ambiente, y se aceleran estos procesos. Ella misma lo dijo en algún medio de televisión, en algún medio de comunicación, se ufanaba de haber, digamos, agilitado todos estos procesos. Y la pregunta es ¿para qué? ¿A quién benefician? ¿Por qué se dieron? ¿No? Y precisamente lo que usted menciona, yo le iba a consultar porque el señor Lerrategui se ha sorprendido también debido a esta agilización que se ha hecho de estos permisos ambientales, licencias en la gestión de la ministra Sade Fritzsche, y surgen muchas dudas de a qué empresas, emprendimientos, actores, el impacto. Quizás aquí existe una confusión por parte del actual gobierno nacional de pensar que agilitando estos permisos, estos procesos, pues la gestión del Ministerio del Ambiente va a ser catalogada como eficiente, cuando al contrario está generando también diferentes dudas y miedos en sectores frente a este otorgamiento de licencias. Dependiendo a quién se le habla en ese discurso. Sí, yo dudo mucho que las comunidades, las poblaciones que se encuentran todo el tiempo enfrentando el asedio de quienes con actividades extractivas están todo el tiempo hostigando a estas comunidades, se van a sentir felices con este número de permisos, certificados o licencias. Yo creo que le está hablando directamente la señora Fritzsche y el gobierno ecuatoriano al sector empresarial interesado en acelerar los procesos extractivos, ¿no? Y esto desde el lado de las comunidades nos muestra muchas cosas, ¿no? Yo decía esto en algún otro medio de comunicación. Lo que ha ocurrido en Olón nos muestra la fuerza de las comunidades, ¿no? La capacidad que tienen los pueblos que están siendo hostigados por actividad minera, por actividad extractiva y en este caso por desarrollos habitacionales, la capacidad que tienen para parar este tipo de procesos. No solamente lo hemos visto en Olón, lo vimos también en Palo Quemado, lo hemos visto en Las Naves, y hemos visto al Estado actuando con la fuerza pública para reprimir, para hostigar, para implementar una serie de procesos que se ven todos ellos viciados en el sentido de no consultar con las comunidades sobre estas decisiones o hacer como que consultan cuando realmente no lo hacen, ¿no? Entonces, por un lado, hay que hablar de la fuerza de las comunidades frente a esto. Pero el número de estos trámites, de los cuales saca pecho el Ministerio de Ambiente, nos muestra también la animosidad que tienen los emprendedores mineros y los emprendedores de proyectos habitacionales por despojar no solamente a estas poblaciones, sino a la sociedad ecuatoriana en general, del recurso más fundamental que se tiene en el siglo XXI frente a todo el proceso de transformación y de cambio climático, que es el medio ambiente. Es para mí consecuencia de la avidez, fruto de la crisis económica, que acelera el ánimo de estos grandes conglomerados empresariales por acelerar los procesos
de extractivismo o los procesos de inserción con proyectos habitacionales de alto impacto en este tipo de poblaciones, y que se ve que el gobierno ecuatoriano está totalmente dispuesto a darles el espacio, ¿no? Viene aquí otra duda, ¿no?, que ya surgió con el caso de Palo Quemado. Si es que en Palo Quemado las empresas o la empresa minera detrás del proceso de consulta, entre comillas, que fue enseguida neutralizado por la población, si es que todo eso estaba bien hecho, ¿por qué entonces se paró el trabajo de la empresa minera? Si es que en Olón, la empresa Eco Olón había hecho todos los trámites como debía hacerlos y todo estaba en regla, ¿por qué entonces lanzaron una carta diciendo que se retiraban del proyecto habitacional? Entonces hay algo detrás que no está bien. Ese algo detrás que no está bien, desde mi punto de vista, señala a la ministra de Medio Ambiente y a su cartera de Estado en el sentido de ponerla frente a haber concedido permisos, haber concedido licencias o registros, cuando lo que debió hacer es haber sometido el proceso de concesión de permisos para intervenir en esas áreas a un proceso mucho más detenido y mucho más reflexivo. Y esta duda que usted tiene respecto a este comunicado que hizo Binacin, que como lo mencionamos ha señalado que se suspende la actividad en Olón, es algo que también lo vamos a poner en la mesa de discusión, pero antes vamos también con otras preguntas. El señor Cabrera ha señalado que esto también demuestra una lucha de las comunidades, ha citado también la situación que ocurrió en Palo Quemado, y aquí consultarle al señor Fred Larreategui. Esta lucha, esta unión que vimos por defender Olón, ¿responde a más concientización sobre los temas ambientales o una población que está cuestionando la actual gestión, la gestión del presidente Daniel Noboa, y que pide claridad frente a las acciones que está realizando el gobierno nacional? Yo creo que las comunidades, lo puede ver de cualquiera de las dos maneras, o las comunidades viven una realidad completamente distinta a la que vive una cúpula que pasa circunstancialmente por el ejercicio del poder del gobierno. Y le digo, en esta tendencia el Ecuador está no solo en el gobierno de Noboa, en Lasso pasó lo mismo, en Lenín Moreno pasó lo mismo, y en el correísmo pasó algo parecido. Entonces, lastimosamente estamos inmersos en esta dinámica, en esta lógica, ya por varias decenas de años. Incluso antes, que podríamos entrar a analizar, pero no sé si es que viene al caso. De todas maneras, los estándares constitucionales actualmente hablan de una participación activa de la sociedad, y eso es lo que ha ocurrido de una manera natural en los casos que se referían hace un momento, por ejemplo, en Palo Quemado. Eso es lo que viene ocurriendo en varias décadas en INTA, que se vienen resistiendo a la implantación de proyectos, de megaproyectos mineros que van a dejar unos impactos en el territorio a perpetuidad, como doctrinariamente se les conoce a ese tipo de impactos. Entonces, el cuestionamiento es, no sé, un proyecto en una comuna que tenga una mala relación con la gente de su entorno, ¿qué lógica tiene? O sea, ¿quién va a querer ir a estar ahí, en unos multifamiliares o en edificios residenciales, como dicen, para convivir? Eso también implica un entendimiento, un acercamiento, una buena sintonía con la gente que está. Es como que el comunicado de esta empresa, que tiene un clarísimo vínculo societario con el mandatario y con la gente que está en el poder, actualmente en el Ministerio de Ambiente y en otros ministerios, como ha dicho la prensa, generan esta molestia, esta incomodidad, porque evidentemente se puede evidenciar el poco tiempo, la poca diligencia, la poca profundidad, la falta de cumplimiento a la normativa existente para favorecer a una empresa relacionada. Elba, en ese sentido yo quería simplemente mencionar una cosa que me llamó la atención. El texto del registro ambiental sobre el cual hacen sobre el cual conceden el proyecto, obra o actividad, construcción, operación. Miren lo que dice: construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono del proyecto urbanístico Eco de propiedad de Binacin S.A. O sea, en realidad esto están haciendo sobre un machote, sobre una base de un proyecto minero. Porque ¿qué actividad tiene cierre y abandono?
Usted vea el catálogo de actividades que se pueden autorizar, y la única actividad que tiene cierre, un proceso de cierre y abandono, el nombre ya nos dice mucho, cierre y abandono es la actividad minera. Sin embargo, encima de una actividad, de un registro ambiental que seguramente otorgaron alguna de esas varias empresas, están ahora utilizando para un proyecto multifamiliar o edificios residenciales, como dice el proyecto de esta empresa vinculada directamente a la esposa del actual presidente. Y frente a lo que usted nos ha señalado como un dato alarmante, ¿considera que esta suspensión que ha anunciado Binacin en realidad sí cierra el tema? Porque vemos también a un gobierno nacional que ha señalado que el tema quedó ahí, que el tema se cierra. Pero también surge la duda de, se decidieron suspender debido a la coyuntura, que está fuerte el tema, de que ha generado críticas, van a esperar a que las aguas se calmen para después venir otra vez y querer implantar el proyecto ya sea en esta zona o en otra parte del país. Yo creo que se puede, como sociedad debemos zanjar el tema cuando autoridades judiciales, fiscalía, jueces imparciales, absolutamente imparciales, porque la justicia debe ser así, imparcial, emitan una sentencia que analice los posibles efectos jurídico-penales que puede tener esto, como un eventual, no digo que así sea, yo no soy juez ni fiscal ni nada, pero un eventual tráfico de influencias, o sea, eso se tiene que poner, y como sociedad tenemos que monitorear, y la fiscalía, las autoridades que ejercen esos cargos, tienen que rendir cuentas a la ciudadanía de qué es lo que ocurrió y qué es lo que va a ocurrir en este caso. Y obviamente lo que yo mencionaba hace un momento, ¿cómo puede un proyecto ir e implantarse en un lugar de esas características que ha sido declarado como bosque protector? Eso también podemos entrar en ese tema, Elba. Existe normativa vigente que impide el hecho de que se establezcan en un ecosistema frágil como el manglar, y específicamente el manglar, porque así lo dice el texto unificado de legislación secundaria medioambiental, otro tipo de actividades. Y esto fue algo que se debatió a profundidad en el caso 2218-IN/21, que se refería a la inconstitucionalidad del artículo 104 de otras actividades productivas que se nos querían pasar por la Gaceta con la publicación del Código Orgánico del Ambiente. Usted hace un momento señalaba que en este caso era necesario hacer la consulta ambiental en este lugar, en Olón, con los habitantes, para que ellos conozcan en qué consiste el proyecto, y también tenemos a comuneros que hablaban del tema de la socialización, ¿cierto? Usted señala que era importante, es un paso que se saltaron, en este caso la consulta ambiental. A mi criterio sí, y ahí el Ecuador tiene en su marco constitucional 4 tipos de consultas. Esto es todo un tema muy, muy, muy interesante y muy profundo y muy importante. Tenemos y de hecho hay casos en las que los jueces y las cortes han mezclado, han confundido, y necesitamos dar claridad a estas herramientas de consulta que existen en nuestro marco constitucional, porque aquí eventualmente podría haber sido aplicable, o mínimamente se había debido generar una discusión de si es que se aplica la consulta ambiental o aplico porque es una comuna. Yo he visto los documentos que está comuna autorizada por el ministerio en ni sé qué año, la comuna de Olón. Entonces, ¿entraría o no en un régimen de la consulta en base a un derecho colectivo del 57.7 de la Constitución? ¿O tiene que aplicarse el 398? Pero lo que sí no se puede hacer es ni siquiera consultarles absolutamente nada. Y ahí hay que tener claro, es un proceso de consulta y no de socialización. Lo que han venido haciendo las empresas, lastimosamente, en todos los campos, como mencionábamos hace un momento, mencionaba Santiago, incluso en el ámbito minero, es socializaciones con sus propios empleados. Y quería dejar en claro este tema porque sí, hay algunos colectivos, activistas, inclusive tuve la oportunidad de conversar con el exministro del Ambiente Dávalos, y él también señalaba y hablaba de este tema de la consulta ambiental, que era importante hacerla, que era necesario hacerla, y también de algunos pasos que se saltaron para poderles otorgar este documento a la empresa Binacin. Y aquí le quiero consultar al señor Cabrera. Vemos a un gobierno nacional que habla de estar abierto al diálogo, de un gobierno nacional que respeta los derechos de las comunidades, de un gobierno nacional que en este caso respeta el tema de la naturaleza y todo lo demás, pero el saltarse estos pasos, el que esté vinculada a la esposa del presidente Daniel Noboa, de los ministros, y también esta falta de respuesta, porque lo mencionamos, ellos se pronunciaron a través de redes sociales, pero no hubo un pronunciamiento profundo y oficial, también ¿qué nos demuestra? Y el silencio que siguen manteniendo ante una denuncia en la Fiscalía General del Estado, ante una comparecencia de la ministra de Ambiente en la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que hay que remitirnos a cómo está ahí el caso de Olón, ¿no? Y por eso hablaba de la fuerza de las comunidades. Yo creo, y voy a usar aquí un término muy coloquial, yo creo que les trincaron, ¿no?, talando
los algarrobos. Y cuando les trincaron, entonces todo salta, y saltan los problemas y las dificultades que tienen que ver con la falta de procesos necesarios, obligatorios, frente a la comuna de Olón, ¿no? Hechas así las cosas, entonces yo creo que los pasos que da el gobierno a posteriori de ese momento en el que, como digo yo, les trincaron, es una especie como de intento de borrar todo, pero sin dar pasos atrás en el sentido de establecer una autocrítica y un mecanismo, digamos, más diáfano de responder ante la situación en términos de lo público, ¿no? O sea, el presidente de la República no es otra cosa que el jefe de un Estado, ¿no? Responde ante lo público, pero en este caso se olvidaron de responder ante lo público, porque parece que todo el andamiaje detrás del desarrollo Eco-Olón les llevó por una deriva que para mí es una deriva equivocada, no solamente en términos comunicacionales, sino en términos políticos, ¿no? La carta que emite la empresa, el gobierno la toma como una especie de anuncio oficial del gobierno, pero es de una empresa, ¿no? Fíjense la mezcla, ¿no? El conflicto de intereses que está allí, ¿no? La secretaria de la Presidencia de la República, en un canal de televisión, reproduce la decisión de la empresa. La secretaria de la Presidencia de la República reproduce la decisión de la empresa como algo que para ellos dice que está zanjado y que la ministra no va a salir porque no se van a hacer ningún tipo de cambios. Entonces, ahí se ve claramente el conflicto de intereses, un entrelazamiento que tiene que ver con cómo el presidente de la República está viendo el problema, o sus asesores están viendo el problema. No logran zafarse de algo que evidentemente demuestra que se ha utilizado el poder público para favorecer emprendimientos privados y no han logrado deslindarlo. Y como no logran deslindarlo, entonces guardan silencio. Pero el silencio es la peor de las estrategias, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si uno calla con este tipo de cosas ante una ministra que primero, en los primeros meses dijo que había hecho ni sé cuántos miles de trámites, permisos, licencias y registros, lo complica todo. Porque ahora, y esta es la opinión que yo tengo, no está resuelto el tema con la salida de la empresa, ni con su anuncio de que más o menos la comunidad es la perjudicada porque vamos a dar trabajo y vamos a generar fuentes de empleo y tal y tal y tal, y que más o menos ya ustedes, como no quieren estos grandes beneficios que les estamos entregando, entonces vayan nomás. No, hay un problema que se genera desde la propia gestión de la ministra de Medio Ambiente y de la gestión del gobierno de esta situación que se volvió una crisis. Y es que ahora tenemos que auditar a la señora ministra. Tenemos que someterle a un examen. Tenemos que ver para atrás qué pasó con los 1.700 permisos, con las 21 licencias, con los 300 registros y los 1.400 certificados. Hay que revisarlos uno por uno, porque vaya a ver que por ahí estallan varios olones o varios otros procesos en los que las comunidades, los afectados directamente, nunca fueron comunicados o se emitieron una serie de permisos, como bien aquí lo ha dicho Fred, repisando los formatos de otros emprendimientos para reproducirlos y sacarlos al granel. ¿Y qué está pasando con las poblaciones y con el medio ambiente? Y hay una pregunta que yo quería hacerle a Fred. El hecho de que hablemos de una comuna no complica todavía más el ámbito del ejercicio de la intervención en un espacio que está, te pregunto como abogado, protegido por la ley de comunas también. Es decir, hay también ahí unos derechos que tienen las comunas que tienen que ver con la necesidad de que intervengan directamente como actores cuando se toman este tipo de decisiones. Claro que sí, Santiago. El hecho de que exista una comuna debe cumplir también con ciertos características, ciertos requisitos, y por ende es reconocida como comuna, ¿no es cierto? Consecuencia de ello, debe aplicarse un estándar de comuna. Pero al menos lo que yo decía,
ese debate tenía que haber tenido el Ministerio del Ambiente o alguna autoridad pública para otorgar un acto administrativo que genera derechos a un determinado particular. En este caso, nada más y nada menos que una empresa directamente vinculada al presidente de la República. Entonces, tenían que haber superado primero ese debate. A ver, vamos a hacer en función de lo que establece el artículo. Y la Corte Constitucional ya ha sacado varias sentencias estableciendo los estándares que deben cumplir los procesos de consulta. En el caso de derechos colectivos, me refiero al artículo 57, número 7 de la Constitución, y los estándares que debe cumplir la consulta ambiental establecida en el artículo 398 de la Constitución, que aplica a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, incluso extranjeros, porque no olvidemos que aquí también hubo un dejo medio xenófobo de una ciudadana mexicana. Entonces, nada se entiende, es realmente una, como ha mencionado Santiago, una crisis que ha querido pretender pasarse desapercibida. Y usted hacía, Elba, en la presentación referencia a este decreto ejecutivo que ha sacado en el tema de la consulta del Yasuní ITT, que también, como otras, han sido utilizadas como cortinas de humo para tratar de aplacar la relevancia y la trascendencia que puede tener este capricho de una persona. Y precisamente sobre la consulta del Yasuní ITT les iba a preguntar a nuestros invitados, pero antes también tomar las palabras del señor Cabrera. Usted ha mencionado el tema crisis, el señor Larrategui también ha hablado de la crisis, y usted hace mención al tema de un vínculo societario con el gobierno nacional de la empresa. Frente a esta situación, ¿cuál debió haber sido la respuesta del gobierno nacional? ¿Una respuesta más profunda, o el gobierno piensa que tal vez mientras más alejado del tema es mucho mejor? Porque él ha señalado que bueno, no tenía miedo a la investigación que iba a iniciar Fiscalía, pero usted también ha dicho el tema de esta respuesta que dio Binacin, que se ha tomado como una respuesta oficial por parte del gobierno nacional. ¿Cuál debió haber sido esta posición correcta o digamos adecuada que debió haber tomado el gobierno nacional frente a lo que estaba ocurriendo en Olón? Desde mi punto de vista, lo que debió hacerse, y creo que ya es un poco tarde para aquello en vista de que ya creció como una bola de nieve, es que la ministra de Medio Ambiente, con la misma celeridad que concedió el permiso, debió haber echado para atrás el acto administrativo de concesión de ese permiso. Haber dicho no, aquí parece que hubo una serie de dificultades o de procesos que no se hicieron adecuadamente. Vamos a volver sobre los pasos administrativos de la concesión del permiso. Pero el silencio, la construcción de todo un discurso que termina convirtiendo lo privado en el elemento que va guiando las decisiones públicas, se convirtió para mí en el problema más grave que todavía tiene el gobierno del señor Noboa. Porque quiere decir que si la empresa dice ya no quiero construir, entonces ya el asunto se resolvió. No, hay un acto administrativo mal hecho que tiene que ser revisado, que debió ser puesto en reversa y decir, bueno, algo no se hizo bien, vamos a hacerlo como se debe. Todo lo demás para mí es una especie como de derrape del gobierno ecuatoriano en una especie como de situación o de barro, da vueltas la rueda sobre sí misma, ¿no? Y cada vez está echando más lodo, ¿no? El hecho de que la señora Fritz haya dicho que hay violencia de género, bueno, pedirle cuentas a una secretaria de Estado no es ejercer violencia de género. Acudir ante una comisión de la Asamblea Nacional y no dar ninguna explicación, decir, bueno, son documentos públicos, revise más o menos y yo ya me tengo que ir, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice del tratamiento o de la seriedad con la cual el gobierno está llevando adelante este tema? Me parece a mí que lo que está ocurriendo es que no logran desarmar el nudo que se ha generado, y creando una serie de respuestas elusivas o de silenciar el proceso, lo único que hacen es complicarlo más, cuando lo lógico hubiera sido retroceder el acto administrativo de concesión de permiso. Y con esta intervención del señor Cabrera nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con nuestros invitados Santiago Cabrera Jana y Fred Larrategui para seguir hablando acerca del caso Olón y los impactos que ha tenido en el gobierno nacional. Sigan en sintonía de los medios comunitarios de la Red Corape.
La sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Estamos de regreso en Ágora Democrática. Gracias a quienes están pendientes de este espacio semana a semana. Gracias por escucharnos a través de los medios comunitarios en la costa, sierra, Amazonía y región insular. Continuamos con nuestros invitados y yo lo dije al inicio del programa. Desde el Gobierno Nacional se anunció la creación de un comité de ejecución para el cierre progresivo del bloque petrolero del Yasuní ITT. Después de que se anunciara esta medida por parte del Gobierno Nacional, varios sectores, colectivos ambientalistas catalogaron esta decisión como una cortina de humo para desviar la atención sobre el caso Olón. En este caso, preguntarle al señor Larreategui, ¿cómo anuncia usted esta decisión del Gobierno Nacional o en todo caso catalogada como estrategia? A mí me parece que poco a poco el mismo gobierno se ha ido poniendo contra la pared fruto de sus decisiones y en particular decisiones que tienen que ver con movimientos que a la larga involucran o protegen el medio ambiente y la naturaleza en el Ecuador, ¿no? Parece que no se ha dado cuenta de las repercusiones que eso podría tener y eso le ha llevado a emitir un decreto ejecutivo que tiene una palabra que es objeto de las críticas que se han realizado a eso, que es progresivo. O sea, dicen progresivo. Progresivo puede ser de aquí a 40 años, pero yo cada día moví una piedra de un lugar a otro e hice un desmonte progresivo, una desinstalación progresiva. Pero eso no puede ser así, porque la Corte Constitucional establece ciertos plazos. Y recordemos que se ha dicho respecto a este tema en el saliente gobierno de Lasso y en el actual gobierno ya de Daniel Noboa, que quería impugnar la decisión constitucional. Por ahí yo he escuchado igual en redes sociales una confusión de alguna persona que habla de que se va a pedir la inconstitucionalidad de la consulta popular porque se tenía que haber aplicado otro proceso de consulta. No saben ni siquiera cómo funciona el tema de consultas y sin embargo son grandes opinólogos, ¿no? Entonces, evidentemente aquí ha existido una serie de errores que se han ido sumando en desmedro, en afectación de la participación de la gente del campo, de la gente que vivimos en la ruralidad, que vivimos en las zonas ajenas a las ciudades y en desmedro de la naturaleza, porque pensamos que la naturaleza sigue siendo un barril sin fondo de recursos y que vamos a poder vivir con esa bonanza y construyendo multifamiliares o edificios de residencias en toda la costa ecuatoriana sin que importe el tema del manglar y que las camaroneras también se pueden reproducir como sea, y no es así, porque el mundo, el momento, el cambio climático nos está enseñando que la humanidad necesita de esos manglares. Entrando en el tema de que topábamos hace un momento del proyecto ECO en Oloncito, en el estero de Oloncito, la Corte Constitucional nuevamente ha manifestado, ha descrito y ha profundizado en todas los beneficios ecosistémicos y sociales que tiene el ecosistema del manglar, ¿no es cierto? Y en esta línea también se ha puesto sobre la mesa la importancia que tiene la participación ciudadana en términos generales en la defensa de los recursos naturales. Y un caso de esos es precisamente lo que ocurrió en el Ecuador con el Yasuní ITT. Fue una votación más apretada que la del Chocó Andino, por ejemplo, pero no faltan gremios y personas que están queriendo impugnar esas decisiones ciudadanas que cuentan ya con, digamos, el beneplácito de las mayorías de la ciudadanía y han superado determinados filtros constitucionales y legales. Señor Cabrera y el señor Larreategui hacía mención a una serie de errores que ha tenido el gobierno nacional y aquí hablar un poco sobre esas decisiones después de que surgiera en debate, en discusión el caso Olón, porque varios colectivos, más de 30 colectivos piden la renuncia de la ministra de Ambiente, Sade Fritzi, pero en este caso el gobierno nacional la sigue manteniendo como titular de esta cartera de Estado. Los colectivos hablan de que se necesita una persona que tenga la capacidad suficiente para liderar el Ministerio del Ambiente, porque han señalado que la señorita Fritzi ha demostrado una falta de capacidad
capacidad y conocimiento. En esta serie de errores que también pone sobre la mesa el señor Larrategui, podremos decir que es un error también el que el presidente Daniel Noboa no saque de su puesto como líder de la cartera de Estado a la señorita Fritchi como ministra de Ambiente. Gracias. Yo creo que es un error. El error de principio es haber puesto en una cartera de Estado a una persona que no tiene las credenciales para ejercer ese ministerio. Y no lo digo yo, lo dice la señorita Fritchi cada vez que opina o dice algo, ¿no? Eso no lo digo yo, eso está a la luz pública, ¿no? Es el primer gran error. El segundo gran error es mantenerla, ¿no? Pero ese segundo gran error abre una pregunta, ¿no? ¿Por qué se la mantiene? ¿No? O sea, ya en este punto, lo que uno pudiera haberle achacado a la inexperiencia de una persona joven, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la juventud en el ejercicio de cargos públicos, siempre y cuando haya las capacidades suficientes para aquello, ¿no? Aquello que pudo haberse achacado en un inicio a la juventud o a la inexperiencia de alguien se va volviendo peligroso en la medida en la que le hemos dado a esta persona una de las carteras de Estado más sensibles en cuanto al manejo del Estado, ¿no? Es el manejo del medio ambiente, la concesión de permisos y licencias para la actividad minera, para la actividad extractiva, todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, este error, que es persistir en mantenerla, debe llevarnos a hacernos una pregunta: ¿por qué está el gobierno tardando en tomar esta decisión? ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Crear la idea de que es un gobierno al que no se le debe contestar porque está haciendo algo por mitigar los niveles de inseguridad que vive la sociedad ecuatoriana y que ya vemos cada pasado cierto tiempo, nuevas masacres y nuevos asesinatos y cosas terribles, nos dice que esto solamente es un discurso, o es que algo se está encubriendo. Para mí lo de Olón, como digo yo, es haberlos trincado en algo que no solamente está ocurriendo en Olón, o sea, puede estar ocurriendo en otras geografías y en otros niveles, y no nos damos cuenta, o no han salido a la luz por una serie de factores, pero me da la impresión de que la señorita Fritchi está ahí un poco para ejercer en una especie de mecanismo que permite o que impide que podamos ver esas otras cosas que están ocurriendo. Baste echar la mirada sobre lo que está pasando en Galápagos para saber el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran en este momento áreas altamente sensibles y ecosistemas altamente sensibles con la llegada del presidente Noboa. Entonces, la pregunta sobre por qué se queda allí la señorita Fritchi es una pregunta que debe llevarnos a sospechar todo el tiempo sobre lo que está ocurriendo. Y yo insisto aquí, debe generarse desde la sociedad civil un impulso a nivel judicial para pasar por la mirada de las leyes todo lo que está ocurriendo en el Ministerio de Ambiente, porque me parece a mí que nos vamos a encontrar con una serie de novedades muy desagradables, ¿no? Lo más peligroso que puede hacer uno es darle a una persona que no tiene las credenciales para aquello la responsabilidad de algo tan sensible, ¿no? Yo le he dicho varias veces, es tan peligroso como entregarle unas bengalas a alguien en un bosque endémico. Puede con eso hacer quién sabe qué cosas, ¿no? Y la titularidad de la ministra Sade Fritchi quizás se puede poner en juego en esta tela de duda una vez cuando ya se dé la comparecencia de ella en la Asamblea Nacional, porque va a tener que comparecer sobre este caso Olón. Yo cuando entrevistaba al exministro de Ambiente Dávalos le preguntaba hasta dónde un ministro puede responder y él decía un ministro debe responder todo porque en este caso tiene que conocer acerca del ministerio que está liderando. Entonces tal vez esto se podría cambiar un poco la posición del presidente Daniel Noboa y una vez que ella comparezca en la Asamblea Nacional pues decidir. A ver, ¿cuáles son los escenarios? Y de alguna manera anticipo yo lo que pudiera darse. Tenemos una ministra que ha demostrado que no conoce ni siquiera los elementos más básicos de su propia gestión, ¿no? Todo el tiempo lo que nos dan es un montón de respuestas ambiguas, respuestas insólitas, no conoce la cartera de Estado, confunde nombres, confunde
datos que son como, digamos, de cajón, ¿no? Hay en su propia intervención, cada vez que ella se refiere a lo que hace su cartera de Estado, varios problemas y errores de bulto, ¿no? Varios escenarios. Uno, tal vez el más remoto, que mañana la señora Fritzi renuncie a su cargo. ¿Eso le exime de un juicio político? No. Hay exministros de Estado que han pasado por juicios políticos. Pero al menos tenemos los ciudadanos la calma de que ya un personaje que no tiene las credenciales para estar ahí ya no va a estar más, ¿no? Escenario 2. La ministra Fritzi no sale del gobierno, se produce un juicio político, consecuencia de lo cual puede salir censurada por la Asamblea, y ahí se produce un cambio. Pero ese cambio es más complicado para el gobierno porque va a tener que darse en un contexto en el que el impulso de las organizaciones que ahora están pidiendo su renuncia se va a convertir en un impulso por judicializar la gestión de la ministra Fritzi. ¿Eso le conviene al gobierno o no? Tener un ministro censurado, una ministra censurada, destituida y enjuiciada, ¿le conviene o no? Yo creo que lo más conveniente es que la ministra salga ahora y enfrente un juicio político ya como exministra. Y el tercer escenario es que las cosas sigan como están. Y eso me parece muy peligroso, porque ha quedado claro que esta concesión astronómica de permisos, licencias y certificados no es regular. El ejemplo está en Olón. ¿Y qué vamos a hacer con todo aquello? Insisto en este punto. Nos va a tocar como sociedad civil generar los impulsos judiciales necesarios para ir revisando cada cosa, para ver cuáles son las novedades en esta especie de aceleramiento que ha tenido la ministra y el Ministerio de Ambiente en conceder permisos y licencias y registros a quién sabe qué actores, con qué intereses, bajo qué intenciones y en qué circunstancias, ¿no? Entonces, me parece a mí que ahí hay varios escenarios que el gobierno tiene que ver cómo se los juega. Uno, renunciarla. Dos, mantenerla hasta que en un juicio político sea censurada y destituida para volver a jugar a la cosa política, o imponerla como un actor que está causando un grave daño ambiental y social al Ecuador, ¿no? Continuando con este tema de la comparecencia de la ministra de Ambiente en la Asamblea Nacional, ¿cuáles son esos temas que en este caso ella debería de responder? Estamos hablando sobre el caso Olón, que es por donde se dio la comparecencia, la vía que condujo a esta comparecencia en la Asamblea Nacional, también en el tema del otorgamiento de estas licencias y permisos. ¿Qué otros temas también debería de responder la ministra del Ambiente frente a esta preocupación que ustedes dos han señalado se está generando desde la cartera de Estado y a esta agilización que están haciendo de algunos temas? Principalmente considero que el transparentar a qué actividades y en qué condiciones se han dado los permisos que menciona Santiago hace un momento sería algo súper importante, porque yo le digo como abogado y para diferentes esferas, diferentes momentos, he procurado acceder a información en el Ministerio del Ambiente, y eso, solo el acceder a la información ya es un problema, en un contexto, en un ministerio que maneja información altamente sensible, porque involucra el medio ambiente, involucra comunidades, involucra vecinos, involucra el agua, involucra de alguna manera el alimento que tiene la ciudadanía en general. Entonces, el hecho de rendir cuentas y tener una mínima claridad cómo funciona el aparato atrás de conceder permisos y cómo funciona el sistema legal sería lo mínimo, pero ya ha manifestado Santiago la incapacidad o la problemática que la actual ministra tiene para profundizar en esos temas. Lo ha demostrado ella en cada vez que ha comparecido ante la prensa, y por eso también no existe una intermediación directa con una persona que aparentemente le pusieron ahí precisamente para
generar esa cantidad de otorgamiento de permisos, ¿no es cierto? De ahí lo que la ministra tiene que hacer es rendir cuentas de cómo se está protegiendo el actual patrimonio que el Ecuador tiene en términos de naturaleza y de medio ambiente. Tiene que rendir cuentas qué posición tiene, qué planificación existe respecto a temas de agua, por ejemplo, de juntas de agua, de otorgamiento de concesiones de agua, que son los problemas que otros países ya vemos que están teniendo, porque realmente parece que somos ciegos o qué sé yo, no vemos la circunstancia, la situación en la que el planeta está, conduciendo y de manera acelerada. Entonces, me parece que el hecho de meter la cabeza en un hueco como el avestruz y tener eso como una estrategia comunicacional le va a terminar perjudicando muchísimo más en temas penales, en temas de Contraloría y en temas políticos como el juicio político a la propia actual ministra Fritzi, y también de manera indirecta a otros funcionarios, incluso eventualmente al propio presidente Noboa. Todo esto que hemos hablado, ¿se refuerza la teoría de que el gobierno fue víctima de politización o en todo caso también se descarta, señor Cabrera? El gobierno víctima de politización. Yo creo que no fue víctima de politización. Yo creo que es víctima de sus propios errores, ¿no? Y son errores gruesos, ¿no? Y son errores que solamente pueden explicarse desde una especie de aceleramiento en los intereses extractivos e inmobiliarios de sectores muy afines al gobierno. Es decir, tanto es el apetito en contexto de crisis de estos conglomerados empresariales que pues ya no tienen ningún pudor en hacer las cosas, en ver al Ministerio de Ambiente como una especie de tramitador de permisos y nada más. Y así es como ha funcionado la señora Fritzi. Es decir, la señora Fritzi no nos dice lo que acaba de decir Fred, es decir, cómo hemos resuelto el problema del acceso al agua. No nos dice qué estamos haciendo para mitigar los impactos ambientales en determinados ecosistemas o la relación con determinadas comunidades. Nos dice, hemos concedido N cantidad de permisos. Esa manera de entender el ministerio nos da a nosotros la pauta de que esto no es un tema político, es un tema de favorecer intereses privados de la manera más rápida posible y de la manera más opaca posible. En esto hay que agradecer, en todos los casos, el poder que han tenido las comunidades de sacar a luz este tipo de procedimientos. Y yo creo que están triunfando, porque en el caso de Palo Quemado, los procesos se han detenido allí. Las comunidades, a costa de exponerse a la represión de las armas del Estado, lograron parar una socialización, como ustedes dijeron acá, entre los trabajadores de la minera. En Palo Quemado, en Olón, lo han logrado parar. Entonces, yo creo que el gobierno está teniendo derrotas sucesivas allí. No sé si esto impacta en las encuestas, en sus niveles de aceptación o no. Lo que veo es que hay un frenazo de parte de las comunidades y de los sectores que menos tienen y que ante el despojo reaccionan con mucha dignidad y con mucha fuerza. Y que está mostrándonos lo que está debajo. Hay intereses, hay ambiciones, hay estómagos vacíos en varios conglomerados empresariales, mineros, inmobiliarios, lo que tú quieras, que están viendo carteras como la cartera de ambiente como un mero tramitador de sus propios intereses y de sus propios proyectos, y que por fin ahora ha salido a la luz. El gobierno tiene el desafío de decidir qué hace con eso. Si cambia la política ambiental, o decide mantener a una persona que se ha convertido en lo que digo yo, una especie de tramitadora de este tipo de cosas. Y lo que usted ha señalado, que en este caso se está mostrando lo que hay debajo. Señor Larrategui, lo que está ocurriendo con el Ministerio del Ambiente, lo que está ocurriendo con el tema ambiental en el país, el otorgamiento de estas licencias y permisos también nos debe generar una alerta en otro sector que en este caso maneja el gobierno nacional. Desde luego, porque el Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional competente para la emisión de los permisos ambientales, entiéndase registros y aprobación de licencias ambientales a partir de estudios de impacto ambiental en las áreas más sensibles que yo refería hace un momento, el tema del agua. ¿Dónde están ubicadas, por ejemplo, la gran mayoría de concesiones mineras?
en las estribaciones de las dos cordilleras o de cordilleras más pequeñas. Vean ustedes cómo está concesionada, por ejemplo, a la minería la cordillera del Cutucú en el sur del país. Es increíble, o sea, no va a haber manera de que exista una depuración, un tratamiento de aguas así se cuente con todos los instrumentos ambientales aprobados, porque muchas veces existe, a mi criterio, un grave conflicto de interés entre quién hace los estudios y quién propone los estudios, quién hace los estudios y quién los aprueba. Y eso es algo que vamos viendo reiteradamente, como les decía, durante los últimos gobiernos. Y lastimosamente la ciudadanía no hemos tenido la capacidad, o de alguna manera sí, en las votaciones de consultas populares, por ejemplo, yo creo que sí se ha visto esta sensibilidad de la ciudadanía por los temas ambientales. En la última consulta, el tema de la pregunta sobre arbitraje internacional ganó el no. En la consulta del Yasuní, en la consulta del Chocó Andino, la ciudadanía ecuatoriana sí tiene una sensibilidad por el tema ambiental, pero cada que tenemos la posibilidad de preguntar. Creo que en el día a día, por ejemplo, el desafío que menciona Santiago, de que se revisen esas 1.700 autorizaciones, las 21 licencias, etcétera, nos cuesta mucho como sociedad, porque es muchísima burocracia. Digamos que una oficina de Estado liderado por una tramitadora con un montón de tramitadores abajo, pueda generar ese volumen de permisos a actividades que no sabemos a la larga qué impacto nos van a terminar generando en ecosistemas frágiles, como el caso de Olón, o el tema de los mecheros, por ejemplo, en la Amazonía, o la falta de ejecución de la consulta popular del Yasuní ITT, o el interés que hubo en un momento de reactivar una actividad minera en la circunscripción del Chocó Andino que pasó por una consulta popular, o el caso de Palo Quemado, o el caso de Nangaritza en el bosque protector, o millones de otros casos que están en procesos constitucionales, en procesos judiciales, por acciones de protección. En Siksig ahora está levantando también su voz, el municipio está planteando acciones de jurisdiccionales por estas decisiones que no toman en cuenta la participación activa de la ciudadanía y se pasan por encima, digamos, de estipulaciones incluso constitucionales y legales, como mencionaba yo en el caso del estero Oloncito. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa Ágora Democrática, en donde hemos hablado acerca del caso Olón y las consecuencias políticas para el gobierno nacional. Y antes de despedirnos, les vamos a pedir a nuestros invitados que por favor nos ayuden con una conclusión acerca del tema que hemos hablado. En un minuto, por favor, señor Santiago Cabrera. Bueno, yo diría que el caso de Olón nos muestra hasta dónde pueden llegar los conflictos de intereses, en este caso, que envuelven a la ministra de Ambiente y a la esposa del presidente de la República y a la comunidad de Olón. Pienso que este caso nos ha mostrado, por un lado, la potencia que tienen las comunidades para parar en seco este tipo de actividades, sobre las cuales muchas veces desde la ciudad no nos damos cuenta del impacto que tienen. Y creo que también nos muestra la necesidad que tiene el gobierno nacional de transparentar los procesos que tienen que ver con el trámite, con el manejo del medio ambiente en el Ecuador. El Ministerio de Ambiente no puede convertirse en una entidad que concede permisos y licencias a diestra y siniestra. Necesitamos saber qué ha pasado con esas otras licencias, registros y permisos que el Ministerio de Ambiente saca pecho en decir que los ha tramitado rápidamente, y necesitamos que la señorita ministra Sade Fritzsche rinda cuentas a la sociedad civil de lo que ha sido su gestión hasta este momento. Perfecto, señor Fred Larreate, y también su conclusión en un minuto, por favor. Muchas gracias. Igual, me genera muchísima preocupación el efecto que estas decisiones administrativas, actos administrativos de licencias, registros ambientales pueda generar. Eso nos llama como ciudadanía a estar despiertos. Otra idea que tengo es, digamos, la entereza y el vigor con que las comunidades son las que terminan impidiendo que el país se retasee como una hacienda, porque eso es lo que se ha pretendido hacer desde hace muchísimo tiempo. Otro tema es la vergüenza que, digamos, debería existir el hecho de que una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de profundidad de cómo funciona
un Ministerio del Ambiente, siendo un ministerio tal vez uno de los más sensibles en el ejercicio del poder público, no tenga ningún empacho en no hacer una rendición de cuentas, en no clarificar la gestión que está realizando frente a los ciudadanos, y que de una manera hasta medio desafiante se mantenga personas en ese tipo de cargos. Perfecto, le agradecemos a nuestros invitados, Fred Larreategui Favara, abogado y máster en Derecho Ambiental, y también a Santiago Cabrera Jana, historiador y catedrático y analista político. Muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes amigos y amigas, por sintonizar semanalmente Ágora Democrática. Recuerden que nos podemos seguir encontrando a través de los medios comunitarios de Corape para continuar hablando acerca de estos temas de la coyuntura nacional. También gracias a nuestros compañeros aquí en estudios. Mi nombre es Elba Luzardo, nos seguimos encontrando en este espacio. Un abrazo. Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas.